En las últimas horas, el secretario de Comercio, el señor Roberto Feletti, que dijo, dicho sea de paso, ser amigo del diálogo, pese a que en este caso tomó una decisión unilateral, decidió mandar a congelar más de 1.200 productos de consumo masivo, esto es alimentos, limpieza, higiene personal. Y entonces allí aparece la pregunta, ¿no? Una vez más, ¿sirve congelar precios? Si hacemos un pequeño revisionismo histórico, ¿sirve o no sirve? Porque una cosa es que haya un plan económico que se vea condicionado externa o internamente, o con ambos problemas a la vez, y otra muy distinta es que no lo haya, que se desprecie la posibilidad de poner en marcha algún tipo de plan y que se apele a medidas cortoplacistas en busca de efectos inmediatos, cosa que es un poco lo que estamos viendo. Porque congelar los precios, luego de desplazar a la funcionaria que habían defendido hasta el cansancio, para, en este caso, bajar la inflación, una defensa muy fuerte hacia Paula Español, y en este caso poner a otro viejo integrante del staff del peronismo como Roberto Feletti, con la idea, ¿no?, de un poco de apechugar las decisiones en contexto de campaña electoral, es lo que hay ahora sobre la mesa como parte de una serie de acciones inconexas o que se tocan, diría yo, tangencialmente y que buscan un solo resultado, que es cambiar el humor social antes del 14 de noviembre, momento donde vamos a ir a votar. Y la verdad que, apelando un poquito a esto que está sucediendo, es tan vieja la receta de anunciar un congelamiento de precios para mostrar cierta autoridad, cierta decisión ante nosotros, ¿no?, ante la sociedad, que de algún modo se mueve, casi diría yo de manera melancólica, por la inflación incontenible, que hasta hay libros que indican cómo hay que decirlo, ejercerlo y ejecutarlo, y salir de allí en cuanto se consiga el resultado esperado, ¿no? La idea esta está lejos de ser novedosa para la historia económica de la Argentina, que fue atravesada por largos periodos de alta inflación, donde ya se probaron varias veces de estos acuerdos, algunos exitosos, a muy corto plazo, es cierto, pero la mayoría con finales sumamente infelices. Uno podría decir que llegar a un intento de acuerdo de precios y salarios es como siempre el resultado de que no podés o no querés encarar el tema de fondo. Porque si no se hace una reforma macro y fiscal racional, es tapar la olla por un ratito. Y es verdad que se puede hacer ganar una elección por un efecto placebo de bienestar, pero es un ingrediente más para seguir hundiendo agónicamente la economía de un país. Porque los acuerdos de precios y salarios han sido necesarios y han tenido un efecto notorio en los procesos de desinflación en el corto plazo. Sin embargo, en el mediano o largo plazo, todos han fracasado. Y esto se debe principalmente al desequilibrio de las cuentas fiscales y externas como consecuencia de que se intentan frenar determinadas variables nominales, como puede ser el tipo de cambio, como puede ser las tarifas, que no van en línea, en una línea con el equilibrio sustentable de la economía de largo plazo. Y esto termina en peores consecuencias para la economía en su conjunto, ¿no? A mí me encanta la historia. Y tengo que recurrir a ella para encontrar si esta receta ya no fue aplicada en algunos otros años, ¿no?, en nuestro país. Uno de los primeros acuerdos de este tipo fue en 1952, durante el segundo gobierno del señor Juan Domingo Perón, con el llamado Plan de Estabilización en el marco del segundo plan quinquenal. Allí aparece
un Estado que empieza a regular el mercado en la Argentina. Ya en el 67, durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, se aplicó un congelamiento voluntario de precios centrado principalmente en productos industriales. El tercer acuerdo, conocido como Pacto Social, fue en el 74, que arrastraba una inflación cercana al 80%. El gobierno aplicó por aquellos días un programa de precios y salarios en el Acta de Compromiso Nacional, firmada por trabajadores, empresarios y naturalmente el gobierno. El plan funcionó con un descenso de la inflación y crecimiento económico, pero al poco tiempo la falta de consistencia con una política monetaria y fiscal expansiva generó tensiones entre las partes del acuerdo y un fuerte retraso en las tarifas y el tipo de cambio. Esto desembocó en una marcada aceleración inflacionaria ya hacia mediados del 75. Sigo recorriendo la historia. En el 77, el ex ministro de Economía José Martínez de Hoz estableció una tregua, entre comillas, de precios por 120 días y una reforma financiera, pero al finalizar ese plazo, la inflación volvió y se produjo una recesión. Llegando ya al gobierno de Raúl Alfonsín en 1985, se lanzaron medidas para sanear el déficit fiscal y el compromiso de no financiar con emisión ese déficit, fundamentalmente del sector público, y se instaló, recuerden ustedes, al austral como moneda equivalente a 1.000 pesos. Cuando termina el proceso, se consensuó un acuerdo de congelamiento de salarios, precios, tarifas y tipo de cambio, con lo que la inflación se redujo notablemente. Sin embargo, la política de tipo de cambio se tornó insostenible. Y esto llevó a una mayor incertidumbre y generó una espiralización de la tasa de inflación que finalmente derivó en la hiperinflación del 89. Es decir, en la historia argentina, los controles de precios se hicieron en todo tipo de circunstancias, gobiernos peronistas, de derechas, dictaduras, pero si tenés inconsistencia fiscal y monetaria, no hay controles de precios que puedan poner un freno. Es chocar siempre con la misma piedra. Entonces, el acuerdo de precios puede servir de anclaje de expectativas y dar algunos meses de desaceleración, porque ahora no se sabe a qué velocidad se están moviendo los precios, pero más tarde o más temprano habrá una corrección de precios relativos. El año pasado, por ejemplo, el tipo de cambio, las tarifas congeladas y la pandemia funcionaron como un ancla. Ahora el programa se está quedando sin ese ancla. De manera que se recurren a las viejas prácticas cuyos resultados no han sido buenos en este país, con todos los colores políticos que te mencioné, peronistas, de derecha, dictaduras, fueron un parche y luego, cuando se descongelaron esos precios, apareció el verdadero problema, el problema de fondo. Por eso digo, estamos claros que el gobierno debe garantizar que los precios lleguen, los productos de los precios de los productos lleven a valga la redundancia, a precios accesibles, pero al mismo tiempo sostenido con un plan. Alguien ayer me dijo, bueno, congelen los precios, pero también congelen la emisión, porque la emisión es generar inflación también. Entonces, si me vas a congelar los precios, congelá también la emisión. ¿Dónde nos paramos frente a eso? Yo insisto, todo lo que se congela en algún momento se va a tener que descongelar. Y ahí está el punto que en la historia argentina y del mundo ha fracasado. Porque estas medidas son paliativas del momento, bajan los precios, ¿sí? Te dan la aspirina, se te pasa el dolor de cabeza, pero la migraña sigue.
Entonces, ¿cómo hacemos para atacar a la migraña? Y bueno, habrá que ir a un tratamiento. Y ese tratamiento se debe sostener en el tiempo. Algo de lo cual no estaría pasando en la República Argentina. Argentina no tiene plan sostenido en el tiempo. Entonces, todos contentos ahora con el congelamiento de 1.200 productos más populares, más accesibles. Pero ¿después qué? ¿Después qué viene? Porque en algún momento se va a tener que descongelar precios, se va a tener que descongelar tarifas, el tipo de cambio también que está pisado, y todo ese combo complejo de cosas lleva a una explosión que en algún momento la tenés que prever. Entonces congelame los precios, pero al mismo tiempo trabajar en lo macro para que no se produzca esa explosión. Porque si no, nos vamos a seguir chocando con la misma piedra. Por el momento bárbaro, y sí, no aumentan los precios, y sí. Por el momento, genial, pero en tanto y en cuanto los salarios no le ganen a la inflación, vamos a tener un problema grave. Y no nos olvidemos que el número alto de inflación fue en pandemia, cuando casi la mayoría de los negocios, por no decir todos, estaban cerrados. Imagínense con una economía motorizada ya y en ruta. Íbamos a 30, íbamos a 40. Una cosa es ir a 30, 40, donde el consumo de nafta es 1, y otra cosa es ir a 130, cuando el motor va. Es complejo. Y a mí lo que me preocupa es que siempre se recurren a diversos déjà vu que no solucionan el problema de fondo.